Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y de buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre con un tema que créanme, me tiene completamente fascinada y estoy segura de que a ustedes también los va a enganchar desde el primer momento. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que va más allá de la pantalla, una historia que toca el corazón y que nos revela la verdadera esencia de una de las figuras más queridas del momento, Can Yaman. Sí, mis queridísimos, hoy vamos a explorar un momento muy especial en la vida de este actor turco que nos ha robado el corazón a todos, un momento que trasciende el glamour, la fama y los reflectores. Olvídense por un instante de sus proyectos actuales, de sus increíbles interpretaciones y, sí, también de sus famosos músculos. Hoy vamos a adentrarnos en un instante de pura humanidad, en un gesto que nos muestra la sensibilidad, la empatía y la nobleza de Can Yaman. Muchos de ustedes, lo sé, son fans de Can. Lo veo en los comentarios, lo siento en cada mensaje que me envían, en cada reacción a mis vídeos. Y es que, ¿cómo no serlo? Este hombre tiene un magnetismo especial, una combinación única de talento, carisma, belleza y una autenticidad que lo hace brillar con luz propia. Pero lo que vamos a descubrir hoy va mucho más allá de su atractivo físico. Hoy vamos a asomarnos a la faceta más humana de Can, a su capacidad para conectar con los demás, para apoyar y para brindar consuelo en los momentos difíciles. Así que prepárense porque esta historia los va a emocionar, los va a tocar la fibra sensible, y estoy segura de que los va a hacer querer a Can aún más. Y antes de empezar, ya saben. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un buen me gusta si este tema les interesa y les entusiasma tanto como a mí. Y ahora sí. Vamos a sumergirnos en esta historia que promete ser inolvidable. Todo comenzó en el set de grabación de una producción que en su momento generó una enorme expectación. No voy a revelar el nombre de la serie o película en particular, porque la verdadera importancia reside en el gesto, en el momento y en la emoción que lo rodeó. Baste decir que la producción prometía ser un éxito rotundo, el guión era cautivador, la química entre los actores era palpable, la dirección prometía una puesta en escena impecable, todo estaba listo para conquistar al público. Pero como suele ocurrir en cualquier rodaje, incluso en los más exitosos, también hubo momentos de tensión, de cansancio, de frustración y, en ocasiones, de vulnerabilidad. Y es precisamente en estos momentos en los que la presión se acumula y las emociones afloran, donde el lado humano de Can Yaman, su capacidad para la empatía y su conexión con los demás, se manifestó de una manera verdaderamente conmovedora. Francesca, una de las actrices que compartía set con Can, se encontraba en un momento particularmente delicado. Los rodajes, como sabemos, son exigentes. Las largas jornadas, el ritmo frenético, la presión de cumplir con las expectativas, la necesidad de encarnar a un personaje, todo esto puede afectar el estado de ánimo, generar inseguridades y, en algunos casos, llevar a un cierto grado de desánimo. Se rumorea, según fuentes cercanas al equipo de producción, que Francesca estaba pasando por una etapa complicada en su vida personal. Se sentía un poco perdida, lidiando con dudas sobre su futuro, con inseguridades respecto a su trabajo y, en general, con una sensación de agotamiento emocional. En medio de la vorágine del set, en un momento de descanso entre escenas, Can Yaman, al percatarse de la situación de Francesca, decidió hacer algo que, según las fuentes que he consultado, sorprendió a muchos. Le ofreció un discurso, unas palabras de aliento, un gesto de apoyo sincero que la dejó completamente sin palabras y que, al parecer, marcó un antes y un después en la dinámica del rodaje. Y es que a veces las palabras correctas, dichas en el momento adecuado, pueden tener un poder increíble, pueden ser un faro de luz en medio de la oscuridad, un impulso para seguir adelante cuando todo parece desmoronarse. El discurso, según cuentan, fue improvisado, salió directamente del corazón de Can. Fue un torrente de palabras sinceras, un gesto de empatía que demostró la profunda conexión humana que existe en él. Can comenzó destacando la profesionalidad de Francesca, su talento innato para la actuación, su dedicación al trabajo y su capacidad para dar vida a los personajes. Le recordó lo importante que era, no solo para la producción, sino para todos los que la rodeaban, para el equipo, para sus compañeros de reparto, para él mismo. Le habló de su belleza, tanto interior como exterior, de la luz que irradiaba, y le transmitió la confianza que necesitaba para superar ese momento de dificultad, para creer en sí misma y en sus capacidades.
La descripción de este momento que he encontrado en diferentes fuentes, como entrevistas a miembros del equipo técnico, comentarios de otros actores y artículos en medios especializados, es simplemente conmovedora. Imaginen la escena, el set en silencio, la cámara ya apagada, el bullicio habitual momentáneamente suspendido, todos los presentes pendientes de las palabras de Khan. La mirada de Francesca, sorprendida, emocionada, atenta a cada palabra. La voz de Khan, firme pero a la vez llena de cariño y empatía, transmitiendo una calidez y una sinceridad que conmovieron a todos los presentes. La atmósfera cargada de emoción, de complicidad, de un profundo respeto mutuo. Según los relatos, Khan le dijo algo parecido a esto: Francesca, eres una persona increíble. Tienes un talento innato que te permite conectar con la gente, que te hace vibrar en cada escena. No permitas que las dudas te apaguen, que te roben el brillo. Eres valiosa, eres importante y todos te queremos, te admiramos, te respetamos. Eres una gran actriz y una persona maravillosa. Sigue adelante, confía en ti misma, porque tienes un futuro brillante por delante. No dejes que los momentos difíciles te hagan dudar de tu potencial. Siempre estaré aquí para apoyarte, para lo que necesites. Recuerda que la actuación es un camino lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas. Y tú, Francesca, te mereces todas las recompensas del mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, más profunda, más significativa. Porque este no fue un simple discurso de cortesía, de protocolo, de compromiso. Fue un gesto sincero, un acto de empatía genuina que demostró la verdadera calidad humana de Khan Yaman. Fue un recordatorio de que detrás del actor famoso, detrás del hombre que cautiva a millones de personas, hay una persona con sentimientos, con capacidad de entender y apoyar a los demás, con una gran sensibilidad y una profunda capacidad de conectar con las emociones de quienes lo rodean. La reacción de Francesca, según cuentan, fue de pura emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, inundando sus mejillas y reflejando el agradecimiento y la gratitud que sentía. Fue un momento de conexión, de amistad, de apoyo mutuo que, según los testimonios, transformó el ambiente en el set. A partir de ese momento, la energía cambió, la motivación se multiplicó, y todos se sintieron más unidos y comprometidos con el proyecto. La situación de Francesca mejoró notablemente. Volvió a sentirse segura de sí misma, recuperó la confianza en su talento y afrontó el resto del rodaje con renovado entusiasmo. ¿Pero por qué es tan importante esta historia? ¿Por qué nos conmueve tanto? Creo que hay varias razones que explican el impacto emocional que este relato genera en nosotros. En primer lugar, porque nos muestra la verdadera esencia de Khan Yaman. Nos revela su lado sensible, su capacidad para conectar con los demás, su preocupación genuina por el bienestar de quienes lo rodean. Nos demuestra que, más allá de su imagen pública, de su fama y de sus logros profesionales, es una persona con valores, con empatía y con una gran nobleza. Nos muestra que la fama no ha cambiado su esencia, que sigue siendo un hombre humilde, preocupado por el otro, capaz de ofrecer una mano amiga en los momentos más difíciles. Nos demuestra que es una persona que entiende la importancia del apoyo y la solidaridad, especialmente en un entorno tan competitivo y exigente como el mundo del espectáculo. En segundo lugar, esta historia nos recuerda la importancia de las palabras, del apoyo, del cariño y de la empatía. Nos enseña que a veces un simple gesto, una frase de aliento, una muestra de cariño, puede cambiar el rumbo de una persona, puede hacer que se sienta más fuerte, más segura, más capaz de afrontar los desafíos que se le presentan. Nos recuerda que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas, una palabra de aliento, un gesto de apoyo, alguien que nos recuerde lo valiosos que somos, que crea en nosotros cuando nosotros mismos dudamos. Esta historia nos enseña que la bondad y la generosidad pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de las personas. Y en tercer lugar, esta historia nos inspira. Nos motiva a ser mejores personas, a ser más empáticos, a prestar atención a las necesidades de los demás, a practicar la bondad y la solidaridad en nuestro día a día. Nos invita a usar nuestras palabras y nuestros actos para construir un mundo más amable, más solidario, más humano. Nos recuerda que todos podemos marcar una diferencia en la vida de los demás, que todos podemos ser una fuente de apoyo y de inspiración para quienes nos rodean. Nos muestra que la verdadera belleza reside en la capacidad de conectar con los demás, de comprender sus sentimientos y de ofrecerles ayuda cuando más lo necesitan. El impacto de este discurso y de este gesto fue tal que trascendió los límites del set de grabación.
La historia CO. Como suele ocurrir en estos tiempos, se filtró a los medios, a las redes sociales, y rápidamente se hizo viral. Los fans de Can y los de Francesca inundaron las redes sociales con mensajes de admiración, de agradecimiento y de reconocimiento. Elogiaron la humildad de Can, su capacidad para ser un buen compañero, su disposición a ayudar a los demás, su sensibilidad y su empatía. Los comentarios destacaban la importancia de este gesto en un mundo donde, a menudo, la superficialidad, el ego y la competitividad parecen ser la norma. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la historia, publicando artículos y notas que destacaban la faceta humana de Can Yaman. Se habló de su generosidad, de su capacidad para conectar con los demás y de su preocupación por el bienestar de sus compañeros de trabajo. La historia se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la bondad pueden marcar una diferencia significativa en la vida de las personas, especialmente en un entorno tan exigente como el mundo del espectáculo. Y es que en un mundo donde a menudo prima la superficialidad, la fama, el ego, la competitividad y la búsqueda desenfrenada del éxito, encontrar ejemplos de empatía y generosidad como este es un verdadero regalo. Es una bocanada de aire fresco, una señal de esperanza, una prueba de que la bondad aún existe y que siempre hay espacio para el cariño, el apoyo y la solidaridad. Nos recuerda que a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, la humanidad y la empatía son valores que debemos cultivar y preservar. La historia de Can y Francesca es un recordatorio de que en el fondo, todos somos seres humanos, con necesidades, emociones y vulnerabilidades. Nos muestra que más allá de las diferencias y de las circunstancias, todos necesitamos, en algún momento de nuestras vidas, una mano amiga, una palabra de aliento, alguien que nos haga sentir importantes y valiosos. Así que, mis queridos amigos, como ven, la historia de Can y Francesca no es solo un chisme de farándula. Es una lección de vida, una muestra de la importancia de la conexión humana, de la empatía, de la capacidad de ayudar y apoyar a los demás. Es una historia que nos recuerda que a veces, las palabras pueden ser más poderosas que cualquier arma, más valiosas que cualquier tesoro. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a construir un mundo más amable y solidario. Es una historia que nos enseña que en un mundo cada vez más individualista y competitivo, la bondad, la generosidad y la empatía son valores esenciales que debemos cultivar y promover. Nos muestra que detrás de la fama y del éxito, hay seres humanos con sentimientos, con necesidades y con la capacidad de conectar con los demás. La historia de Can y Francesca es un testimonio de la importancia de la comunicación, de la escucha activa y de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es una lección de humildad que nos recuerda que sin importar cuán exitosos seamos, siempre debemos mantener los pies en la tierra y recordar la importancia de ser amables y compasivos con quienes nos rodean. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y sobre cómo podemos, cada uno de nosotros, contribuir a crear un mundo mejor, un mundo donde la empatía y la solidaridad sean la norma y no la excepción. Es una historia que nos anima a ser más conscientes de las necesidades de los demás, a prestar atención a sus sentimientos y a ofrecer nuestro apoyo cuando más lo necesiten. Espero que esta historia los haya tocado tanto como a mí. Espero que se lleven de este vídeo una sensación de esperanza y de inspiración. Espero que a partir de ahora, miren a Can Yaman con aún más admiración y respeto. Espero que esta historia les recuerde la importancia de la bondad, la empatía y la generosidad en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Y ahora, para ir cerrando. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Conocían este detalle sobre Can Yaman? ¿Qué opinan de su gesto? ¿Creen que este tipo de acciones son importantes en la vida de las personas? ¿Cómo creen que se sentiría Francesca después de recibir este apoyo? ¿Creen que Can Yaman es un ejemplo a seguir en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, compartir sus reflexiones y debatir sobre este tema tan interesante y conmovedor. No duden en contarme qué sintieron al escuchar esta historia, si se identificaron con alguna parte o si simplemente les gustó. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste y que les interese. Así que no se queden con las ganas, participen. Compartan sus pensamientos, sus emociones y sus experiencias. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irme, no olviden dejar su me gusta si este vídeo les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Es muy importante para que YouTube les avise cuando subo un nuevo vídeo. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por acompañarme, por compartir este momento conmigo. Me encanta tener esta comunidad tan maravillosa y tan activa. Me siento muy afortunada de tenerlos a todos ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables, sean empáticos y siempre, siempre crean en ustedes mismos. Hasta la próxima.